no lo tomamos por sentado el que estés aquí hoy, el que nos acompañes a cerrar una serie por las últimas 4 semanas. Esta es la 4ª. Hemos estado hablando acerca del Creador. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? Y cómo tú puedes dar un paso hacia el frente para conocerlo un poco más. Y hoy vamos a estar hablando acerca de uno de esos atributos de Dios que todos desesperadamente necesitamos en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de uno de esos atributos que en la medida que nosotros aprendamos a pedirlo, en esa medida nuestra fe y nuestra vida va a crecer increíblemente. Y ese atributo es la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre eso y cuánto tú y yo la necesitamos. Porque aquí en nuestra comunidad nosotros decimos que Dios es sabio. Eso es un statement para nosotros. Y la realidad es que cada uno de nosotros está en un camino para experimentar y conocer a esa sabiduría. Si fuéramos al diccionario y buscáramos la definición de sabiduría, es la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido. Es cuando tú aprendes algo, ¿verdad? Y puedes aplicarlo en tu vida. Pero cuando hablamos de Dios específicamente, no podemos hablar de Dios como la idea de como si Él tuviese que aplicar sabiduría, porque nosotros estamos diciendo que Él es la sabiduría. Así que para muchos de ustedes esto es importante entenderlo, porque quizás tú puedas confundir, o tú como yo hemos confundido la inteligencia de la sabiduría. Y muchos de nosotros tenemos inteligencia, claro que sí. Algunos de ustedes tienen unas profesiones, son increíbles en lo que hacen, saben, y todos hemos estado, yo recuerdo cuando era chiquito y un poco más grande en universidad, creerme el sabelotodo y creerme súper inteligente, porque estudiaba en una escuela especializada en ciencias y matemáticas. La realidad es que sí, el conocimiento te da inteligencia, pero el que tú tengas inteligencia no significa que tú apliques esa inteligencia en tu vida, déjame decírtelo. Y tú necesitas a Dios y su sabiduría para poder aplicar lo que tú conoces de Él. Para aplicarlo lo necesitas a Él específicamente. Así que si yo fuera a definir en mis propias palabras la sabiduría, diría que es la capacidad de aplicar quién es Dios en tu vida. En la medida que nosotros podemos aplicar quién es Él en nuestra vida, entonces nosotros podemos adquirir, llenarnos de su sabiduría. Te digo esto porque es importante. Santiago 1:22 dijo en una ocasión, el hermano de Jesús, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Y tú puedes estar aquí y llevar 10 años en la iglesia y saberte la Biblia completa, quizás algunos de ustedes. No es cuánto sabes, sino es cuánto puedes aplicar. Y para eso necesitas la sabiduría de Dios. Proverbios 2:6 dice esto tan hermoso. Dice, porque el Señor da sabiduría. ¿Quién la da? El Señor. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Así que Dios es sabiduría, y la intención de este mensaje para culminar esta serie es que tú puedas tomar la decisión de pedir esa sabiduría al Dios que te ama y que te creó con un propósito. Y a través de este mensaje vamos a descubrir cómo podemos comenzar a recibir esa sabiduría de Dios para nuestras vidas. Entonces, si vamos a descubrir cómo podemos recibir esa sabiduría, tenemos que entender dónde comienza la sabiduría de Dios. Y para eso podemos ir directamente a Proverbios 9:10, que dice, el comienzo de la sabiduría
es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Así que la sabiduría comienza en nuestras vidas cuando nosotros tememos al Señor. Ahora bien, ¿qué significa eso de temer al Señor? Queremos aclararlo para que tú puedas estar claro y no tengas una percepción o una idea de lo que esta palabra, este eco infinito quiere decir. Temer al Señor significa básicamente reconocer que Él es tu creador, tu maestro, el Señor de todo, y que tú tomas tus decisiones en respuesta y sometimiento voluntario a Él y a su plan para tu vida. Sin esto, amigo, no hay sabiduría. Tienes inteligencia. Y si quieres un aplauso por eso, pues magnífico. No necesitas venir a la iglesia para encontrar inteligencia. Pero si quieres sabiduría, necesitas comenzar un camino para conocer a Dios. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Porque tú dirías, bueno, yo puedo conocer cómo dicen los libros que debo sanar. Pero para sanar realmente necesitas la sabiduría del Dios, porque sanar no depende de ti, sino depende de su amor particular. Aquellos que hoy enfrentas adicciones, tú puedes leerte 3 y 4 pasos como para vencer tus adicciones, pero para vencerlas realmente vas a necesitar la sabiduría de Dios. Tú puedes saber cuáles son los pasos para perdonar, porque hay un montón de cosas en TikTok que te dicen paso número 1, paso número 2, paso número 3. Pero si tú quieres perdonar realmente, vas a tener que empezar un camino de conocer a aquel que perdonó el mayor de tus ofensas, para que entonces tú puedas entender cómo puedes perdonar a aquellos que te han ofendido. Necesitas la sabiduría para ser un mejor padre. Yo sé que hay mucho escrito sobre esto, pero tú necesitas sabiduría para cuando tus hijos te vuelven loco un domingo en la mañana. Desde las 6 de la mañana mis hijos están peleando. Necesitarás sabiduría para saber cómo contestar. Oye, necesitarás sabiduría para convertirte en un mejor empresario, para tener mejores relaciones con las personas que te rodean, porque esto es lo que para Dios representa la sabiduría que está en el mundo, la inteligencia. Porque esto es el mensaje que te dice nuestra cultura todo el tiempo, es: tú siempre puedes hacer las cosas a tu manera. Tú puedes y tienes la fuerza para resolverlo con tus propias fuerzas. Y tú sabes qué, yo he aprendido que solo eso te deja cansado, abatido y lejos de la paz y la plenitud para la cual Dios te creó al tener una relación con Él. Por eso para Dios, en Corintios 3:19 dice que para los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Porque para Él eso depende exactamente de tus propias fuerzas. Y tú y yo sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos en muchas ocasiones. Así que la invitación es clara en Proverbios 3:5. Dice, confía. Voy a repetir esa palabra, confía. No se trata de tus propias fuerzas, se trata de que tú puedas confiar en el Señor. Mira, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Sí, lo que está diciendo es claro, no confíes en el diploma que tienes ahí colgado en la pared. Eso es lo que te da un estatus en la sociedad, pero no te da sabiduría. La sabiduría que tú necesitas está en las manos del Señor. Quiere decir que si hago lo que creo que es correcto solo basado en mi propia sabiduría u opinión, o basado en la sabiduría de la cultura que me rodea, escúchame bien, vas de camino a la muerte. Disculpa que sea tan franco contigo, pero vas de camino a la muerte, y una muerte espiritual, una muerte. Pues tú dices, no, ya es mentira, yo no me voy a morir. No, claro, vas a morirte por dentro, que es peor.
No vas a tener fuerza, no vas a poder vivir la vida en plenitud, en paz. Porque para eso Dios te creó, amigo mío. Así que cuando tú reconoces esto, tú aprendes lo que dice Proverbios 14:12, que me repetían a mí cuando yo era un niño. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos que llevan a la muerte. Hoy es un buen día para alguien que está en este lugar y piensa que el camino que lleva es un camino correcto, es un camino donde tú dices, no, yo voy bien, yo no duermo, yo tengo una ansiedad increíble, pero mi cuenta de banco va creciendo, todo marcha súper bien, todo está increíble. Amigo mío, detente por un momento a examinar tu vida y a examinar si lo que está guiando tu vida es tu inteligencia o la sabiduría de Dios, porque pudieras terminar en un lugar perdido y sin nada por dentro, aunque lo tengas todo por fuera. Así que la ventaja de conocer esto es lo hermoso, que finalmente podemos entender que necesito desesperadamente en mi vida la sabiduría de Dios todos los días. Porque si Dios es sabiduría, pues entonces lo necesito todos los días de mi vida para caminar. Miren, la sabiduría crece y aumenta en nuestra vida al aplicar la palabra de Dios en ella. Sí, cuando tú, miren lo que dice Salmos 19:7, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Eso me encanta porque no dice que tienes que tener un grado universitario para recibir sabiduría. Dice que el sencillo recibe sabiduría. Dice que infunde nuevo aliento. Cuando los quotes no te funcionan, la sabiduría de Dios puede infundirte nuevo aliento para que puedas seguir caminando. Tú quieres ser sabio y tú dices que tienes sabiduría, pero déjame preguntarte esto: ¿qué haces cuando lees en su palabra algo y no se alinea con tus pensamientos, con tus ideologías, con tu forma de ver el mundo? ¿Qué pasa cuando tú lees algo en la palabra de Dios que no se alinea a cómo tú vives tu vida? ¿Lo aceptas como sabiduría divina o lo ignoras como si tú tuvieses un mejor camino o una mejor opción? Digo, porque ahí he estado yo unas cuantas veces. Señor, esta parte, no, esta no. Vamos al próximo capítulo. Miren, Proverbios 2:1-5 dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pablo escribió estas palabras pensando en la sabiduría. En Romanos 11:33 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Lo que Pablo está tratando de decirnos es que nuestra mente es muy finita para entender completamente la sabiduría de Dios. Lo cual es hermoso porque, qué lindo, porque si pudiéramos entender a Dios en todo su esplendor, en este cantito de vida que vamos a vivir, seguramente tú y yo viviríamos una vida en donde no lo necesitaríamos a Él. Y Dios no te va a dar una vida en donde tú no lo necesites a Él, porque Él quiere estar junto a ti. Él te escogió para estar junto a ti. Es tan profunda que va más allá de nosotros, que por más que intentemos
no lograremos entender todo lo que está haciendo. Su sabiduría, escúchame bien, es está irremediablemente por encima de nuestra cabeza. De hecho, este dato me encanta. Dios, la sabiduría de Dios es tan vasta que Él no aumenta en sabiduría. Él no todos los años es como nosotros, que tú vas aprendiendo cosas y vas aumentando en tu conocimiento, ¿no? No, la sabiduría de Dios no aumenta. ¿Tú sabes por qué no aumenta? Porque la única forma que podría aumentar Él en sabiduría es que entre en su mente algo que aún no ha salido de su mente. Y Romanos 11:36 insiste que esto no puede ser, no puede ocurrir, no es posible. Miren lo que dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Espérate, porque algunos de ustedes necesitan escuchar eso. Algunos de ustedes que se creen que son poca cosa, muy narizones, muy ojones, que la vida los está tratando muy mal, que tienen muchos problemas, que ustedes, aquí hay gente que posiblemente está cantando, me voy a comer un gusanito. Tú sabes, todas esas cosas que nosotros, las temporadas que vivimos en nuestra vida, déjame decirte, porque todas las cosas, está incluido tú también y yo también, todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Tú no eres cualquier cosa. Dile a la persona que está a tu lado, tú no eres cualquier cosa. Así que las acciones de Dios son siempre perfectamente sabias. ¿Y sabes por qué es importante conocer esto? Es importante conocer esto porque esto nos permite descansar en su sabiduría y confiar en su plan. Escúchame, cuando tú conoces la sabiduría, empiezas este camino, todo esto es para que tú puedas descansar en Él, en su sabiduría, y puedas confiar en su plan. Romanos 8:28 dice estas palabras que para algunos de ustedes hoy van a ser difíciles de escuchar. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Antes de seguir desarrollando, es importante que este versículo particularmente aplica para aquellos que han tomado la decisión de temerle al Señor. Aquellos que han tomado la decisión de confiar su vida al Señor. Aquellos que han tomado la decisión de, aunque cosas que tú no entiendes todavía, tú has podido tomar la decisión, el paso hacia el frente, decir: Señor, yo no entiendo esto, pero yo confío en ti, yo quiero aprender, yo quiero caminar contigo. Si tú estás ahí, esto es para ti, es importante que tú lo entiendas. Y si tú hoy no estás ahí, hoy puede ser un gran día para ti. Y no te preocupes porque tú no estás fuera de esta conversación. Solo que ahorita vamos a ir contigo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo. Yo tenía 24 años. Hace unos añitos atrás tenía un deseo de emprender increíblemente. Y trabajaba como gerente de una tienda y conocí a un amigo, cliente. Y recuerdo que un día me dijo: ¿qué tal si hacemos algo juntos? Y yo he estado orando por eso. Tú sabes, en la vida, cuando tú oras para que las oportunidades aparezcan, sabes, en la vida tú dices: hermano, yo estoy esperando esta oportunidad, y yo sentí que en aquel momento había llegado la oportunidad. Así que me senté con mi amigo y nos sentamos y diseñamos lo que yo en mi mente pensé que iba a ser el gran negocio de jazz y mi gran oportunidad para convertirme en millonario. Sí, claro, porque cuando tú tienes 24 años, eso es lo que tú estás pensando. Tú quieres ser millonario en la vida. Y más ahora con todo lo que hay. Antes no había tantas redes sociales, pero ahora que cualquiera es millonario, una cosa, yo digo: Dios mío, pero hay tantos millonarios en el mundo, cualquiera. Tiene una cuenta de TikTok y ya de pronto se hizo millonario la persona. Ay, Dios. Ok, está bien, pero yo estuve ahí, viste. Si tú estás ahí hoy, no te preocupes, no soy muy diferente a ti.
Solamente que ya me he equivocado unas cuantas veces. Te lo voy a demostrar ahora mismo. Si yo me senté, hablamos y fue increíble nuestra conversación. Yo dije, claro, vamos a lanzarnos, vamos a hacer este negocio, me voy a convertir en un project manager, vamos a construir a Puerto Rico completo. En las próximas elecciones nosotros somos la compañía que el que gane, tú sabes, no te preocupes, brother. Nada, necesitas invertir $10,000. Yo dije, no hay problema, yo he estado orando por esto. Fui donde mi esposa, y esto es para que muchos de ustedes aprendan algo, ¿verdad? Cuando tú oras y tú crees que las cosas están brutales. Y mi esposa, yo le digo, le hago un cuento, la siento, le digo las proyecciones, digo, esto en mi mente es tan perfecto. Y yo recuerdo que enseguida que Cristel vio eso y conoció a la persona, me dijo, Jazz, esto no me gusta. Y yo, mi amor, ¿sabes qué? Necesitas orar más. Tú necesitas orar más porque yo he estado orando yo no sé si tú has estado orando, pero yo he estado orando por esta oportunidad y esta oportunidad es importante. 2 meses más tarde me habían estafado y había perdido $10,000 en mi primera idea de negocio. El problema no es perder $10,000. Ustedes saben cuál es el problema. Hay personas que han empezado a llorar aquí ahora mismo. Hay esposas que están diciendo, llegó el día. ¿Cómo le dices a tu esposa que acaba de perder $10,000 cuando ella te dijo que lo ibas a perder y que no le dieras a eso? Oh, fue muy difícil. Fue frustrante. El miedo era algo increíble y fue muy difícil para mí enfrentarme a eso a los 24 años y ver las oportunidades que tenía, si demandaba, si hacía esto, si hacía lo otro. Y recuerdo que oré al Señor después de recibir te lo dije de mi esposa y yo recuerdo que ella me abrazó con mucha gracia y después de eso recordé estas palabras que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El problema es que creer esta palabra en ese momento no es para nada fácil. Porque tú te sientes completamente descartado de esa ecuación. Tú dices, ¿qué hago ahora? Y recuerdo que en nuestra oración yo dije, yo no voy a hacer ninguna demanda, yo voy a tomar la decisión de que esta lección de vida me costó $10,000. Y recuerdo que junto a mi esposa oramos y diseñamos un plan para en un año pagar ese dinero, porque lo habíamos cogido prestado, claramente. Tú ves, esas cosas que tú no debes de hacer a los 24 años. Y recuerdo que el Señor nos fue guiando en ese proceso. Y me encanta porque en esos momentos tú puedes entender que no todas las cosas que nosotros hacemos en el camino y las experiencias de vida que nosotros tenemos se ven como que todo es peaches and cream para aquellos que aman al Señor. Aquellos que aman al Señor también tienen momentos como este. Tú probablemente estás sentado en esa silla y te estás preguntando, ya, sí, yo te entiendo perfectamente. Yo sé lo que significa eso, sé lo difícil de creer eso. Charles Wright dijo estas palabras. La sabiduría de Dios nos dice que Dios producirá los mejores resultados posibles por los mejores medios posibles para la mayor cantidad de personas posible durante el mayor tiempo posible. ¿Qué significa esto? Escúchame bien hoy. Para ti que has tomado la decisión de temer al Señor y de confiar en Él, que Dios está permitiendo sabia y soberanamente tus circunstancias para hacer algo bueno en ti y a través de ti. Y yo no entendía para nada ese asunto a mis 24 años, pero lo que todo eso significaba es que para ti hoy y para mí hoy es que tú puedes confiar en Dios, que estás exactamente en el lugar donde quiere Él que estés hoy.
Y eso para mí se ve de una forma y para ti se puede ver de una forma diferente. Y tú puedes decir, ya, si yo estoy en una nube oscura, ya, a mí me acaban de estafar, no con 10, sino con 50. Ya, ¿qué hago? Estoy listo para jalar el gatillo. No, no, no. Detente porque Dios está usando esta situación para enseñarte, para hacer crecer tu fe. Miren lo que dice Juan 16:33. Estas son las palabras de Jesús, diciendo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Sí, escucha bien, Dios no prometió que todo iba a salir bien, que no ibas a enfrentar circunstancias y problemas en tu vida. Dios prometió que Él iba a estar en medio de tus aflicciones, que Él iba a estar exactamente ahí mientras tú enfrentas tu adicción. Escúchame, Dios prometió que iba a estar en la lucha cuando llegas a tu casa, en medio de tu matrimonio, donde tú ahora mismo no le hablas a tu esposa. Él dijo, no, mi promesa no es que los problemas no van a venir. Este mundo es un mundo caído. Es un mundo que está lleno de las consecuencias del pecado, tuyo y de las otras personas. Pero Dios te está recordando hoy, no se trata de la circunstancia que estás viviendo, se trata de que puedas reconocer que yo estoy en medio de esas circunstancias para acompañarte a través de ellas, para enseñarte a través de ellas. Así que, escucha, si hubiera una mejor manera de lograr tus propósitos, estarías experimentando esas otras circunstancias en lugar de lo que experimentas ahora. Si hubiera una forma más amable, rápida y conveniente, Dios la estaría usando. No pienses que Dios es un bobo. Si hubiese una forma mejor para desarrollarte que Él quisiera, Él estuviese usando eso. Entonces, las circunstancias en las que te encuentras ahora son exactamente lo que necesitas para este periodo de tu vida. Déjame preguntarte algo. ¿Cambiarían las cosas para ti si creyeras que el problema que no entiendes hoy fue permitido por un Padre absolutamente sabio y amoroso con el propósito de llevarte a lograr los mejores resultados posibles para su gloria y para tu bien? ¿Cambiaría un poco nuestra mente hoy, nuestro corazón? ¿Tendríamos más paz? ¿Cómo estarían los niveles de ansiedad si nosotros pudiéramos entender en nuestra vida que estamos en el lugar que Dios quiere que estemos hoy? Si has tomado la decisión de caminar con Jesús. ¿Habría alguna diferencia? Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo, Jazz, so sorry, lo siento, tan lindas tus palabras, pero eso yo no lo creo. ¿Tú sabes por qué no lo creo, Jazz? Claro que no lo voy a creer. Porque yo acepté al Señor, yo decidí confiar al Señor, pero perdí a mi hijo, perdí a mi bebé. ¿Cómo tú le dices esto a alguien que está caminando con el Señor y tú te encuentras en su cuarto despidiendo a su criatura? ¿Cómo alguien entiende esto si acaba de perder a un familiar en un accidente? ¿Cómo alguien que en el huracán María perdió su casa y todavía está tragando agua puede creer que todas las cosas le ayudarán para bien? Y tú puedes estar aquí diciendo, ¿cómo, Jazz? ¿Cómo esta circunstancia Dios la va a tornar para el bien? Yo sé que es difícil creerlo, pero yo no tengo otra respuesta para ti más allá de invitarte a confiar en Jesús. Porque aquí no vinimos a darte el 1, 2, 3 para que eso se resuelva en tu vida. No, aquí venimos a decirte que si tú puedes confiar, si tú continúas confiando, tú vas a ver la victoria, como decía la canción. Si tú continúas confiando un poquito más, un chililín más, tú puedes. Un poco más. Hay dos cosas que me encantaría recordarte cuando pienses en este versículo y cuando pienses en tu situación. Recuerda que nuestra experiencia de la sabiduría de Dios viene de un mundo que está caído.
Y tú sabes qué, este mundo en donde nosotros vivimos no es el mejor mundo posible, sino uno que opera bajo la sombra y la caída del ser humano. Dice la Biblia que toda la creación gime y sufre dolores de parto bajo el poderoso impacto de esta caída producida por nuestra decisión de no contar con Dios en nuestra vida. Así que tú que te estás preguntando y que no puedes creer que dentro de tanta maldad en el mundo hay un Dios justo, hay un Dios que es justo para nosotros y que va a hacer justicia. Tú que te tienes todas esas preguntas, tú que te dices, ¿por qué Dios no? ¿Por qué Dios no envía un rayo y cae sobre tal persona? Tú que tienes esos pensamientos humanos completamente porque son humanos. Tú que has recibido la ofensa de gente que no solamente te ha robado quizás, sino que ha lastimado tu confianza, que te ha herido, que te ha lastimado. Tú que dices, ¿cómo Dios es justo, Yas? Sí, escúchame bien, Él es justo. Y aunque tú no lo entiendas, tienes que entender que en su justicia y en la sabiduría de Dios, que necesariamente no impide que nosotros suframos las consecuencias del pecado de la humanidad en nuestra vida. En su sabiduría, en su amor, miren esto lo que dice Mateo, estas son palabras de Jesús. Él hace salir el sol sobre los malos y sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los justos. Yo estoy seguro que tú dices, yo quiero justicia para esa persona. Pero cuando tú hieres a una persona, tú dices, Señor, ten misericordia de mí ahora, por favor, Señor, no, ayúdame, Señor. Nosotros queremos justicia para los demás, que Dios sea justo y castigue a los demás, pero cuando nosotros nos equivocamos, queremos misericordia. Entonces, ¿cuál es ese Dios tan pequeño que tú estás creyéndole? ¿Cuál es ese Dios que es tan pequeño que cabe solamente en tu mente? No, Dios es justo para los que te lastimaron y Dios es justo para ti que has lastimado a otros. Escúchame bien, no te dejes engañar y no pienses que porque tú no ves la justicia de Dios, no va a ocurrir la justicia de Dios. Porque ¿saben qué? Dios no puede ser burlado. Todo, escúchame bien, todo lo que el hombre se sembrase, eso también segará. Y qué bueno que Dios es el que está diciendo estas palabras. Porque tú sabes lo más importante de esto, para que tú y yo lo recordemos hoy, es que tanto tú como yo hemos sido impactados por las decisiones y el pecado de otras personas. Y otras personas han sido impactadas por el pecado nuestro. Pero Dios, que es rico en misericordia, que es inmutable, que no cambia cuando tú cambias, que no cambia cuando yo cambio, claro, me hablé a mí mismo, qué bien, cuando yo cambio, ese Dios dijo, tranquilo, porque tú vas a sufrir las consecuencias del pecado y de las decisiones difíciles, pero yo tengo un plan, y ese plan se llama Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a morir para que tú pudieras sanar tus heridas, para que tú pudieras restaurar tu familia, para que tú pudieras hacer las cosas que tú con tus propias fuerzas no puedes hacer. Dios dijo, tranquilo, no vas a poder escapar de la consecuencia del pecado del mundo, pero yo voy a enviar a mi Hijo para que a través de Él tú puedas sanar las heridas del pecado en tu vida y en la vida de los que te rodean. Y eso es la sabiduría de un Dios que te amó desde el principio. Y recuerda que todo esto se trata de que el plan se cumpla sobre tu vida y que la sabiduría de Dios pueda asegurar tu salvación.
Y aquí es donde no hace mucho más sentido. Porque todo el plan de Dios para salvarnos a través de Jesús parecía condenado al fracaso. Escucha esto. Un adolescente en un establo, en un pequeño pueblo lleno de pulgas. Allí estaba María. Escucha. El hijo de un carpintero. ¡Qué locura para el mundo! Y luego los discípulos que él escogió, a quienes le delegaría su causa, no eran exactamente el grupo más preparado como para lanzar y acompañarnos y crear este movimiento que era la iglesia y darle forma. El movimiento más tonto para nosotros que pudiéramos mirarlo es la idea de que Él envió a crucificar a su propio hijo. No tiene nada de sentido. Si eres padre, sabes que no hace absolutamente nada de sentido. Pero qué bueno que para lo que el mundo es locura, para Dios no lo es. Qué bueno que la sabiduría de Dios no está acomodada en nuestro pequeño cerebro. Qué bueno que la sabiduría de Dios es mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar y deseamos y deberíamos aprender sobre ella. Escúchame bien, porque no tenía sentido lo que Dios hizo en la cruz. Y Corintios 1:21 dice así: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. En otras palabras, Dios rechazó la posibilidad de la salvación por tu inteligencia y la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que Dios mismo eligió un camino para, a través de su sabiduría, salvarte a ti y salvarme a mí. La sabiduría de Dios, toda la sabiduría de Dios apunta a una persona. Todo lo que tú puedes conocer acerca de Dios apunta a una persona. Y esa persona se llama Jesús. Y la idea y la invitación que Dios te va a hacer a medida que tú encuentras y conoces su sabiduría es que tu mente va a desarrollarse como la mente de Jesús. En este pequeño tiempo que tienes aquí en la tierra, Dios desea que tú y yo, nuestra mente, sea una mente que se parezca, que sea lo más semejante a la mente de Jesús. Miren, Corintios 1:30 dice: pero gracias a ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. O sea, déjame decirte, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro está en una sola persona. Se llama Jesús de Nazaret. Miren, Corintios 2:7-13, y con esto vamos cerrando este asunto y vamos aterrizando este avión. Más bien, exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habían crucificado al Señor de la gloria, o sea, a Jesús. Sin embargo, como está escrito: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto,
quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, escúchame bien, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Es un regalo. No es por tu propia fuerza, escúchame bien, es por su gracia. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Y termina diciendo, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque, escucha bien, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda ser instruido? Y para que pueda instruirlo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Hay algo que Jesús y Dios quiere regalarte cuando tú empiezas a caminar en la sabiduría. Es la mente de Jesús en tu vida. Es la forma en la cual Él vivió su vida. Son sus hábitos. Tú te preguntas, ¿por qué yo no puedo tener tiempo a solas con Dios? ¿Por qué no puedo hacer las cosas que Jesús hacía? No puedes hacerlas porque no tienes la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no se obtiene de la forma en que tú piensas que se obtiene. La sabiduría se obtiene cuando tú humildemente reconoces tu insuficiencia y vas al trono de la gracia, donde se regala la bendición de Dios, donde sobreabunda el amor, donde sobreabunda la gracia de Dios para tu pecado y para el mío. En ese trono, ahí tú puedes pedir sabiduría. Miren lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes esté falto de sabiduría, le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Sin menospreciar a nadie. Yo sé que tú quizás piensas, no, yo llevo muy poco tiempo en la iglesia. Mi vida no se ve como un cristiano normal. No, ahí no está diciendo eso, ahí está diciendo que puedes pedir sabiduría. Oye, no importa si llegaste hoy por esas puertas, si estás dolido, si cuando llegaste peleaste con tu esposa, o si cuando llegaste le hiciste un corte pastelillo a alguien, le mentaste a toda la genealogía. No importa de dónde vengas y hacia dónde vas, tú puedes acercarte y pedir sabiduría, y Dios dice que te la va a dar en abundancia y sin reprocharte nada. Él no está para decirte, ¿te acuerdas cuando dijiste eso? No, Él está diciendo, ven y pide sabiduría, y yo te la voy a dar para que puedas vivir una vida de acuerdo a mi amor, a mi paz, a mi plenitud. Así que tú que llegaste aquí y no tienes a Jesús, esta es la realidad de tu vida. Tú estás aquí porque tú estás intentándolo todo y todavía no encuentras paz, no encuentras plenitud y no encuentras amor. Tú que estás ahí, tú que estás herido por la vida, gastado, cansado, tú que ya no sabes qué hacer, qué pastilla usar, tú que no puedes manejar la ansiedad ni un minuto más, que has intentado todos los coaches posibles. ¿Qué tal si hoy puedes dar un primer paso? Confiar en Jesús. Confiar en Jesús, que Él te tiene. Que cuando tú levantes tus manos y te rindas, Él te va a abrazar
como un hijo abraza a un padre que acaba de llegar de vuelta a su casa.